Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarle la entrevista con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, a quien vamos inmediatamente a darle la bienvenida y además que nos cuente un poquito más porque ese acuerdo con las centrales sindicales, el gobierno, para satisfacer una de las cosas que usted aquí mismo dijo, que se estaba buscando una vuelta a lo que es el bono navideño para esas personas que estaban canceladas. Recuerda que en las redes sociales, cuando usted decía, es injusto que un empleado que haya trabajado 3 meses y que lo paren por asunto de la pandemia no reciba el bono, pero también es injusto que una empresa que ese empleado solamente haya trabajado 3 meses y que también ellos están en fase, tengan que buscar dinero. Entonces hay que buscarle una vuelta. Y le buscaron esa vuelta con el presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias por invitarnos, por compartir con nosotros acá. Un placer, Alberto, Laura, don Percio. Efectivamente, cuando tuvimos por acá la última oportunidad, pues estaba bastante álgida la preocupación normal, no solamente del pueblo completo, sino de todos los servidores públicos, comenzando por el presidente de la República, de que llegara diciembre y no hubiese una respuesta ante esta situación. Tenemos que señalar que justamente la solución que se buscó, que se logró encontrar, tuvo que diligenciarse en vista de las limitaciones del Código de Trabajo que tenemos, porque establece muy claramente cuál es el mecanismo de cálculo y no preveía, y tampoco es justo solicitarle a un texto que tiene tanto tiempo que pudiera prever una situación como la que estamos viviendo. Y efectivamente, durante algunos meses estuvimos conversando con el sector trabajador, con el sector empleador y obviamente en representación del sector gubernamental para poder encontrar una solución en donde tanto los trabajadores que han estado suspendidos puedan recibir recursos parecidos o similares a lo que hubiese sido un salario de Navidad en un año normal, sin suspensiones, sin pandemia y demás. Afortunadamente logramos dar ese anuncio el 30 de noviembre, justamente el día antes de iniciar el mes de diciembre, en donde el presidente anunció la creación del Fondo de Navidad para los Trabajadores, en donde más de 2.300 millones de pesos el gobierno destina a esto para los trabajadores suspendidos y también el componente adicional que el sector empleador se comprometió públicamente a pagar el diferencial que significaría para el trabajador, luego de haber recibido el aporte del gobierno, cuánto sería el diferencial para completar lo que sería una especie de salario de Navidad. Digo una especie porque en términos técnicos jurídicos realmente no constituye un salario de Navidad, pero sí en cuanto a monto, el objetivo es ese. Usted me dirá, bueno, ¿se resuelve absoluto y totalmente? Probablemente no todo el mundo, eso es verdad. Pero en esta situación en la que el mundo y la República Dominicana estamos atravesando, ese ejemplo es un ejemplo de búsqueda de soluciones de manera conjunta. Todos los sectores estamos sacrificando, estamos implementando nuestro grano de arena para buscar soluciones juntos. Y yo creo que eso es importante destacarlo porque en las ejecutorias que ha tenido este gobierno, que por cierto, si me permite un pequeño paréntesis, debo de repetir, el gobierno del cambio todavía no ha iniciado, ¿eh? Tenemos que recordar que este país hubo cambio de gobierno el 16 de agosto, en plena pandemia sanitaria y crisis económica en la que todavía nos encontramos. Es cierto, muchos indicadores han mejorado en el ámbito sanitario y en el ámbito económico en comparación con 5, 6 o 7 meses atrás. Eso es verdad, pero también es verdad que aunque comenzaron a salir en diferentes partes del mundo vacunas, todavía eso no se ha solucionado. Dicho ese paréntesis, reitero que quería destacar el hecho de que todas las ejecutorias que está llevando a cabo el presidente Abinader, hay que destacar una búsqueda de la conciliación, una búsqueda de encontrar soluciones compartidas, porque ciertamente la dimensión del problema que estamos sufriendo cernía en delgado
ni en la búsqueda de la solución parcializada de un sector particular, sino que tenemos que como sociedad encontrarlo. Y yo creo que eso ha sido evidente también, por ejemplo, en las iniciativas del gobierno encabezado por el presidente de la República en la reactivación económica. La reactivación económica en todos los órdenes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, en el ámbito de zonas francas, hoy hay más posiciones de empleo en zonas francas que antes de la pandemia. Pero además, las producciones de zona franca de los meses de septiembre y de octubre de 2020 han sido mayores, y las exportaciones así lo demuestran, que los meses de septiembre y octubre de 2019, en plena pandemia. Eso ha tenido que ver en la mayoría de los sectores de la producción de zonas francas. Hay un par que todavía están rezagados, pero son los menos. Igualmente lo vemos en todas las demás áreas. Por ejemplo, es muy evidente el esfuerzo que ha hecho la Presidencia de la República con la reactivación del sector turístico. Eso ha llevado a un trabajo conjunto de todo el tren gubernamental, obviamente el Ministerio de Turismo, y en cuanto a lo que a nosotros nos compete, el Ministerio de Trabajo, pues emitimos en el mes de septiembre la resolución que facilitó la activación de los trabajadores del sector turístico, creando las burbujas sanitarias laborales, en donde el trabajador pudo retornar al trabajo. Claro, en esa área de la economía, la materia prima fundamental es el extranjero, principalmente, que no controla ni puede controlar la República Dominicana. Luis. Ministro, antes de profundizar en otras áreas, con el tema de esta especie de bonificación navideña, vamos a poner un ejemplo práctico para que la gente entienda cómo va a funcionar. Primero, tomando en cuenta de que no todas las personas suspendidas están en fase 1, porque hay sectores que no se han beneficiado del programa, pero segundo, tomando como referencia a un empleado real que tenga un salario, digamos, de 20,000 pesos. Así es. Bueno, en primer lugar, tomando otra vez ese ejemplo, hay que señalar que no solamente las personas que se encuentran hoy en fase 1, sino que en algún momento estuvieron, aunque sea por Eso un es mes, importante. o por 2 meses, o por 5 meses, o por el tiempo que haya sido, también se toma en cuenta para esto. Claro, depende de la cantidad de tiempo que haya estado beneficiándose de ese programa, En proporción. se calcula la cantidad de recursos. Y para atender Y en eso, un paréntesis ahí, ¿cuántas sí, personas al día de hoy están en fase 1? alrededor de 174,000. O sea, que ha bajado bastante. Sí, el programa que menciono del Fondo de Navidad para los Trabajadores beneficiará a casi 700,000 dominicanos, 696,000 y pico, casi 700,000 dominicanos que están o estuvieron en algún momento en fase 1. Entonces, como se tiene esos datos de cada persona durante el tiempo que se tuvo, se pudo hacer el cálculo, porque tenemos que recordar qué es lo que señala el Código de Trabajo al respecto. El Código de Trabajo al respecto señala que el salario 13 se calcula en base a los recursos percibidos por el trabajador durante el año, por su trabajo, dividido entre 12. Y si un trabajador trabajó enero, febrero y marzo, en el peor de los escenarios, y luego de ello estuvo suspendido el resto del año, pues hubiese sido, si se aplicase de manera única el código, hubiese sido la sumatoria de esos 3 meses dividido entre 12, lo que dejaría un amplio espacio de déficit, digamos, de sus planificaciones. Entonces, ¿qué fue lo que el gobierno hizo? Si esa persona recibió fase durante esos X meses, se sumaban todos esos meses y se dividía entonces entre la cantidad de meses. Y esa cantidad de dinero es la que se le ha estado entregando a los De trabajadores Canks, suspendidos. en el caso de este fin de semana, el presidente estuvo por el este y dejó entrever la posibilidad de que se pudiera estar en la posibilidad del gobierno de que se mantenga la fase 1, para ti, quédate en casa, que eso pueda permanecer hasta los primeros 3 meses o los primeros meses del año. ¿Ha conversado tú con él? ¿Cuál Sí, es esa supuesto. posibilidad? Mire, lo primero que hay que recordar es que el presidente de la República ha dado constantes señales de responsabilidad respecto a este punto cuando hace algunos meses señaló la imposibilidad del gobierno seguir en el 2021 con el programa FASE como se encuentra actualmente concebido y se ha desarrollado. Para que tengamos una pequeña idea, solamente en fase 1, al cierre del año 2020,
se va a haber invertido o gastado, o como usted le quiera decir, casi 30.000 millones de pesos, solamente en fase 1. Pero cuando usted le suma fase 2, que es una cantidad muy parecida, estamos hablando casi de 60.000 millones de pesos. Eso sin hablar de otros programas, ¿eh? Entonces, el costo que eso significa es insostenible como se ha concebido y se ha desarrollado. Ahora, a propósito de lo que usted señala, efectivamente, en el gobierno nos encontramos, no ahora, sino desde hace ya algún tiempo también, revisando, evaluando, estudiando, analizando las posibilidades de estructurar algún programa que pudiera llevar ciertos alivios a los sectores, sobre todo los más vulnerables de la población, en aras de lograr mantener la situación económica y la situación de las vidas de los trabajadores en posibilidades de subsistencia más allá. Nos encontramos en ese proceso, entendemos que debemos pronto definir algunos temas, obviamente, y ya Presidencia, cuando eso se concluya, podrá dar las informaciones. Esperamos poder tener informaciones como la que tuvimos recientemente respecto del salario 13 o la versión de asistencia al salario 13, pero como usted comprenderá, necesitamos que la conversación se siga desarrollando para identificar realmente cuáles son los niveles de profundidad en los que podremos comprometernos, Ministro, en ese sentido. tomando en cuenta la información que usted suministra en el sentido de que muchas de las actividades económicas se están restableciendo y por tanto las personas volviendo a su trabajo, me imagino que ustedes que tienen el control de la información pudiera estarse determinando el nivel de instituciones o de sectores que por efecto de la pandemia puedan estar siguiendo afectados, como usted decía, en el turismo. A pesar de los esfuerzos, la materia prima es el turista. Si no viene, es un sector que no se podrá reactivar. Por tanto, ya no estaríamos hablando de 60.000 millones de pesos, lo que significaría. Sería una inversión mucho menor, pero cumpliría con el propósito no solo de asistir a estas personas en esa coyuntura difícil, sino de preservar los empleos, que tal vez es la parte más trascendente en este proceso. ¿Ha considerado el gobierno esa parte? Precisamente, una de las áreas que estamos revisando es ese punto de vista que usted destaca, el hecho de que sectores de la economía se encuentran prácticamente en total activación, mencionaba yo uno hace poco, y hay otros sectores que no han logrado. Además del sector turístico, hay que reconocer que estamos en emergencia, estamos en pandemia, hay crisis sanitaria y de manera correcta, en nuestra opinión, el gobierno ha mantenido restricciones de circulación en las noches, pero eso tiene el impacto también en diferentes áreas, por ejemplo, restaurantes y negocios de comercios que tienen que reducir sus horarios y entonces la cantidad de turnos es menor. Ese tipo de actividad económica todavía no ha podido recomponerse por completo y no lo podrá hacer en términos reales hasta que la realidad sanitaria pueda entonces viabilizarlo. Efectivamente, si podamos lograr identificar recursos para poder mantener algunos programas, tendrá que ser focalizado. Tendrá que ser focalizado especialmente en esos sectores y en esos espacios en donde no es posible, por razones ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes, una reactivación como se ha desarrollado. Mencionaba los números que decía hace un momento, porque la realidad es que en cuanto a esos programas ha sido esa cantidad, pero hay que agregarle otros. Y cuando se nota cómo el gobierno ha recibido la realidad nacional y de las finanzas públicas, es un trabajo de malabarismo complicado. Tenemos que destacar las noticias positivas que dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Hacienda la semana pasada con respecto a una renegociación de deuda, y eso es positivo. Ojalá poder eso viabilizar otras cosas. Lo que sí quisiera decir respecto a esos temas es que el gobierno está trabajando para lograr una solución y que las soluciones se van a construir. Así como no podemos lamentablemente determinar qué sucederá en 6 meses, porque no sabemos si finalmente vamos a obtener
a principio de año la cantidad necesaria de vacunas, etcétera. Así tampoco podemos decir con tantos meses de antelación cuáles serán las medidas. Tenemos que ir evaluando cuáles son los resultados, A cuáles son las propósito, políticas para entonces poder mejorarlas e implementarlas a adecuadamente. propósito de construir, usted ahorita construyó una oración subordinada. Explíqueme eso, usted como Abrió una coma, maestro de la redacción. abrió una coma y dijo, el gobierno del cambio no ha terminado, No ha terminado. coma, y O siguió no ha desarrollando. iniciado. No ha iniciado. No ha iniciado. Ujú. ¿Qué significa esa expresión en términos reales? Es decir, ¿cuál es la idea Eso significa, que tendría que tener el país de lo que sería el verdadero gobierno del presidente Luis Abinader? mire, eso significa que muchos programas, proyectos que se han planteado desde el programa de gobierno del presidente Abinader antes de que se hiciera real la pandemia en todas partes del mundo, no han podido iniciar o no han podido iniciar con todo el pie. A eso es a lo que yo me refiero. Eso no significa que no se hayan hecho muchísimas cosas que se han hecho y se han logrado. Además, ha dado una serie de señales fundamentales de transparencia que por lo menos hacía muchísimo tiempo que en este país no se veía. A eso es a lo que me refiero. El país eligió un cambio y ese cambio se está produciendo y ya se comienzan a ver resultados de ese cambio. Pero han sido acciones concentradas a nivel de emergencia o de urgencia. Cuando con Dios por delante podamos decir que el tema pandémico es un tema pasado, ya tendrá el gobierno la oportunidad de reorganizarse para la ejecución de los programas que originalmente se planteaban. ¿Y se En la podrán dimensión- implementar esos programas en originalmente la pensados, dimensión tomando que- en cuenta que el contexto cambió radicalmente? Precisamente en la dimensión que las realidades de ese momento puedan señalarnos. Por eso digo, tendrá que reorganizarse para poderle dar seguimiento, cumplimiento a esos compromisos. Ministro, con el tema del turismo, hoy precisamente sale en los periódicos una publicación del Gabinete de Turismo con el tema de la plataforma Uber y su acceso a aeropuertos e instalaciones turísticas. Y dice que el gobierno va a tener que abordar distintas problemáticas en torno a ese modelo de negocios e incluye el aspecto laboral, que siempre ha sido un tema cuestionado a ese tipo de plataformas por la poca claridad del vínculo real que tienen esos conductores con la compañía que opera. ¿Está ya conociéndose ese tema en el Ministerio de Trabajo o hay algún tipo de criterio ya formado con esa situación? Mire, ese es un tema que, como usted bien sabe, ha sido altamente debatido durante los últimos años en todas partes del mundo. De hecho, en algunos países, esas problemáticas han llegado ya a ser decididas por los tribunales más elevados de esas jurisdicciones en donde se ha fijado un criterio jurisprudencial. En el caso del Ministerio de Trabajo, nosotros hemos visto que temas como ese, que tienen evidentemente una realidad de interacción de plataforma distinta, en donde esencialmente se lleva a cabo una discusión, sobre todo entre los abogados laboralistas, de los cuales todavía yo no soy uno. Digo todavía porque me va a tomar algún tiempo. No, pero fuera de broma, realmente ha habido una discusión durante muchos años de si las concepciones originales de lo que constituye un contrato de trabajo son trasplantables a las nuevas realidades a propósito de la mutación o transformación de la realidad del mercado laboral con el ingreso de las nuevas tecnologías. ¿Es ese conductor, por ejemplo, de esa plataforma, un trabajador de la plataforma o es un microempresario? ¿Tiene actividades de subordinación hacia la plataforma o no la tiene? Esas son las discusiones jurídicas que se han estado llevando en diferentes jurisdicciones que han fallado sobre ello. En la República Dominicana todavía la discusión no ha llegado a los tribunales, pero entendemos que es no solamente un hecho puntual que señala la prensa de hoy, sino también en sentido general una realidad que estamos viviendo que debe ser considerada en la discusión que debe retomarse para la reforma del Código de Trabajo. Y nosotros entendemos que sin pretender ser demasiado ambiciosos en lo que pudiera ser una reforma, un texto legal exitoso como ese, es decir, el Código, debe ser revisado, debe ser tomado en cuenta, porque sobre todo una de las características desde el punto de vista del derecho del trabajo que presenta esa realidad distinta o nueva
de trabajo, de microemprendimiento, dependiendo de su opinión, es el hecho de si el trabajador se encuentra protegido, si encuentra en su proceso de negociación para llevar a cabo esa labor una equidad en el proceso, equidad de posición negociadora. Ese tipo de cuestiones hay que tomarlo en cuenta, así como también el impacto que eso tiene o no tiene respecto de la seguridad social. Y habría que modificar el código de trabajo porque, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, que igualmente tiene distintos niveles de complejidad, se emitió una resolución en el ministerio. Bueno, es distinto una cosa de la otra porque lo primero ya va un poco más profundo a las raíces del concepto mismo del contrato de trabajo en la nueva realidad. Sin embargo, respecto del teletrabajo, como usted muy bien señala, hace aproximadamente un mes el Ministerio de Trabajo emitió una resolución en la que se comienza a regular, efectivamente, dentro de los límites o circunscrito al marco que señala el Código de Trabajo, en donde se trasplantaron, se utilizaron los principios que el Código establece para poderlo emplear en la modalidad especial de trabajo que constituye el teletrabajo. Y se incluyeron definiciones novedosas para el ordenamiento jurídico dominicano, aunque existentes en otras jurisdicciones, como es el concepto del derecho a la desconexión, que si usted hace una investigación del origen de ello en nuestro ordenamiento jurídico, pues no es nada más y nada menos que el cumplimiento de la jornada de Ministro, trabajo. Luis Miguel, hay un tema que me gustaría que me tocara y es el hecho de que el presidente Luis Abinader en su discurso la semana pasada en torno al Día Mundial de Anticorrupción, Sí. Laura y yo estuvimos ahí en el opening y en el cierre conversando y hay un tema salarial que tocó el presidente de la República. Sí, en ese tema salarial hablaba, creo que utilizó el término indexar, o sea, puede ser un registro de que el presidente puede ganar algo y que un funcionario debe estar en el mismo nivel en todos los estamentos del Estado. ¿De qué se trata? ¿El presidente habló contigo sobre eso? Mire, bueno, son dos cosas distintas. Sí. Porque una cosa es la parte salarial y la indexación es reconocer digamos, los estándares del Banco Central de la inflación. mire, gracias por esa pregunta porque nos permite destacar el hecho de que en esas declaraciones que hizo el presidente de la República, son declaraciones, reitero, de demostraciones nuevamente de responsabilidad. Cuando señala el hecho de una separación absoluta, aunque la Constitución se lo permite, decidió no utilizar esa prerrogativa para mantener bajo el dominio del Ejecutivo las responsabilidades propias de la persecución. A propósito de la transparencia, me parece que en esa parte es a la que él se refirió. Él habló de una cantidad de reformas que se deben hacer al Estado dominicano, en la que muchos de nosotros en diferentes momentos, tal vez lo hemos hasta discutido en otros años, simplemente el presidente ha recogido lo que en gran medida la mayor parte de la sociedad dominicana ha estado reclamando para que esas reformas puedan permitir unos niveles de transparencia mayor. En cuanto al tema puntual de las indexaciones y los niveles salariales, eso es algo que tendrá que ver con el sector público. En cuanto al Ministerio de Trabajo, regulamos las relaciones laborales puntualmente en aquellas relaciones que se gobiernan por el Código de Trabajo, que no es el sector público, salvo contadas excepciones de instituciones, etc. Entonces, sí dijo también en esa oportunidad que dichas transformaciones o propuestas de reforma serían presentadas en el momento que así sea necesario u oportuno realizarlo. Pero fue importantísimo esa declaración donde se creó ese gabinete de transparencia, de control de gasto, en donde se ha comenzado a dar una demostración de que sí podemos ejercer la función pública como servidores públicos desde una óptica no de hacer lo mismo porque siempre se ha hecho igual y simplemente hay que hacerlo igual. No, precisamente, ¿por qué se hace así? ¿Tiene sentido? Sí, pues se hace bien. ¿Por qué se hace así? Porque siempre se ha hecho así. ¿Tiene sentido? No, pues hay que hacerlo diferente. Ese tipo de acciones, sin aspavientos, sin atropellos,
yo creo que es lo que el país estaba justamente necesitando, buscando, y a pesar de que muchos de los planes originales todavía no han comenzado, muchos otros que han tenido que tomarse Ministro. rápidamente sí han comenzado y han dado resultados. Ministro, quiero volver Caminero está nervioso ya, poco- pero aquí hay que regalarnos un par de minutos más. Sí, quiero volver un poco a un tema que Laura planteó ahorita sobre el tema de la reforma al código y los aspectos. No hay duda que la pandemia parece traernos nuevos derechos y nuevas maneras de ver las cosas. Y yo diría que tendríamos tal vez por delante dos aspectos como desafíos de reforma. Uno, lo del código laboral, tal vez para quitarle ese sentido de camisa de fuerza y tener un código con las flexibilidades que nos permita ajustarnos a realidades como esta del virus para la que no estábamos preparados. Y la otra cosa es la ley de la seguridad social, que también nos dimos cuenta con los recursos no podíamos transferir los servicios del Seguro Social para lo que la gente necesitaba, que en este caso era, por ejemplo, hacer la prueba. Y tuvo el Estado incluso que desembolsar el dinero y pagar. No, pero las esos pruebas. recursos vinieron del Sistema Dominicano de Seguridad Sí, Social. pero el Estado tuvo que poner dinero porque la compañía de seguro ya entendí. no cubrían el asunto del servicio cuando teníamos la cobertura. Es decir, ¿por qué yo tener unas cosas que me dice que me puede atender ese dedo, pero si tengo gripe me dice que no? Entonces, si lo que tengo es gripe. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que el país haga una revisión seria, profunda, con relación a esos aspectos? Porque al final el propósito es proteger a las personas que trabajan y a las personas que están aseguradas. Así es. Mire, en un mundo ideal, una reforma del Código de Trabajo debería ir acompañada también de una revisión o reforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque una es la puerta de entrada a la otra. Excelente. Y eso es importante que la gente lo recuerde. Es por eso que el Ministerio de Trabajo preside el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En cuanto a la parte, eso es un mundo ideal. En términos reales, abordar de manera conjunta ambas pudiera significar el estacionamiento de ese tema por tiempo indefinido. Entonces hay que abordarlo desde el Estado de una manera conjunta, pero de manera paralela. En cuanto a la Ley de Seguridad Social, es importante que se conozca, a propósito de la pregunta, que el gobierno dominicano se encuentra actualmente en un proceso de revisión interior para crearse sus propios criterios respecto de la Ley 8701, así como de las propuestas de modificación que ha habido y que se tienen, para entonces desde el ámbito gubernamental poder entonces definir una línea, unas propuestas e iniciar las conversaciones con todas las partes envueltas e interesadas. Pero el gobierno sí estamos trabajando en eso, al mismo tiempo con todo lo demás. Entendemos que no deberemos tardar mucho tiempo en definir los criterios y parte de lo que, como usted señalaba, parte de lo que ha alimentado, ha servido de insumo para este proceso interior del gobierno de definición de prioridades en cuanto a esa ley, son las experiencias que estamos viviendo en la pandemia, la agilidad que el sistema tiene o pudiera tener en modificarse. Por ejemplo, la ley 8701 ordena la creación del Fondo de Desempleo, de Seguro de Desempleo, desde el 2001. Eso nunca ha existido. Probablemente eso hubiese ayudado a que no tuviese sido necesario fase, por ejemplo. Es decir, hay cosas también que hay que revisar, no solamente por la transformación, sino también por la ejecución, por el cumplimiento de la ley o por qué no se ha podido cumplir. En ese proceso es que el gobierno, de manera coordinada en todas las instituciones que inciden en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, estamos evaluando esa realidad para, formado el criterio, entonces accionar en pos de la mejora del sistema mismo. Ministro, tenemos que terminar, así que brevemente quisiera saber su opinión respecto a la situación de los tribunales laborales. A propósito de que el magistrado Herrera Carbucia elevó una instancia ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia exigiendo su apertura y asegurando y declarando que había una serie de preocupaciones respecto a los derechos de los trabajadores que estaban teniendo dificultades para exigir sus derechos judicialmente. ¿Tiene el ministerio alguna preocupación con este tema? Mire, nosotros somos muy respetuosos de las libertades de cada uno de los poderes del Estado y evidentemente el Poder Judicial, separado del Poder Ejecutivo, al cual servimos en este momento, tenemos que respetar esa diferencia. Si bien es cierto eso que acabo de decir, también es cierto que dentro del sistema judicial hay un componente en el que participa el Ministerio de Trabajo respecto a los tribunales laborales
y es con la presencia de los vocales. Los vocales en los tribunales laborales tienen la misión de contribuir a la búsqueda de soluciones, a la búsqueda de los consensos o de los Conciliaciones. Gracias, conciliación en ese proceso. Parte de las acciones o proyectos que estamos desarrollando es reformar la composición de las vocalías, pero también a todos los designados vocales que realiza el Ministerio de Trabajo, tanto en representación del sector empleador como del sector trabajador, como del sector gubernamental, someterlos a unos proyectos y programas profundos de capacitación que permitan que esa interacción de conciliación pues sea más efectiva. ¿Pero están participando actualmente los vocales de los procesos? Ha habido muchas dificultades por el tema pandémico, por la situación de teletrabajo justamente, y sí están participando, porque si no participan los vocales, el tribunal no está constituido válidamente. Bueno, muchísimas gracias, Luis Miguel. Ministro, por tu gracias por estar con participación. nosotros. Gracias a ustedes. Despedimos a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor estuvieron con ustedes. Les convocamos para mañana a las 6 de la mañana en una nueva jornada de matinal.